Justamente uno de los grandes temas vinculados a la agricultura familiar es la seguridad alimentaria. Pero en este caso no me voy a centrar en la contribución de la agricultura familiar, que sabemos que es de más de la mitad para la seguridad alimentaria del Perú, sino en el problema de la seguridad alimentaria dentro de la propia agricultura. Esta es una pequeña guía de lo que vamos a revisar hoy día, algunos aspectos conceptuales relacionados al tema del hambre en específico, algunos aspectos operativos tanto del cálculo a nivel global como nacional, y luego vamos a aterrizar en la situación nacional y de la agricultura en particular, para llegar a algunas conclusiones exploratorias. Bien, iniciamos trayendo de manera pertinente la definición que tiene FAO ya hace varias décadas sobre lo que es hambre o subalimentación, ¿no? En el caso de la subalimentación, como dice allí, FAO lo considera que es una condición en la que el consumo de alimentos no logra suministrar la energía suficiente para llevar una vida normal, ¿no?, de cualquier persona. Sin embargo, cuando este tipo de situación se va volviendo crónico, ya estamos hablando de hambre, ¿no? Entonces, para hablar de hambre hay que mencionar un par de elementos importantes, ¿no? El primero es la cantidad, es decir, cuántas calorías consume una persona, y de esa manera se compara con los requerimientos energéticos que necesita una persona o un grupo etario en particular. Y el segundo elemento importante para hablar de hambre es la duración, ¿no? Cuando es esporádico, ocasional o quizás muy de vez en cuando, no estamos hablando de hambre, sino, como bien define la FAO, de inseguridad alimentaria leve o moderada. Sin embargo, cuando esta situación ya se vuelve de manera permanente, es decir, para efectos del indicador un día o más, entonces hablamos ya de hambre o inseguridad alimentaria grave. Sin embargo, para fines prácticos, dentro de esta presentación vamos a usar indistintamente subalimentación y hambre, ¿no?, o insuficiencia alimentaria como conceptos equivalentes. Una cita importante es un estudio elaborado por Caparrós en el 2014, en el que para definir hambre menciona estos tres elementos importantes, ¿no? Primero, que un cuerpo necesita grandes cantidades de energía para poder vivir, ¿no? Y en ese sentido, para medir ese consumo de energía se usan unidades de 1000 calorías, ¿no?, las kilocalorías famosas. Entonces, las demandas calóricas van a variar de acuerdo a cada persona, incluso dentro de una misma persona pueden variar de una edad a otra. En términos operativos, a nivel mundial, ¿cómo se determina esta subalimentación, hambre o insuficiencia alimentaria o calórica? Diversos organismos ya han establecido umbrales mínimos, es decir, umbrales promedio, en función de algunos grupos de referencia, ¿no? Por ejemplo, en adultos, el umbral mínimo es 2200 calorías. En un niño menor a 5 años, 1600, y menores de un año a 700 calorías. Quiere decir que si están por encima de ese umbral, entonces no pasan hambre, y si están por debajo, lógicamente están en una situación de hambre. Si no se logran consumir tales mínimos, entonces presentan, en términos operativos, un problema de déficit calórico. Es decir, que no se logra reponer la energía mínima que necesita el cuerpo para cumplir funciones elementales, ¿no?, que va a variar de persona a persona, incluso de edad a otra edad. La situación internacional o global del hambre ha cambiado mucho desde más o menos mediados del siglo pasado hasta nuestros días, ¿no? Con el impulso de la revolución verde que tuvo en todo el planeta, el nivel o la incidencia de hambre a nivel global tuvo una mejora importante, ¿no? Pasó del 50% a más o menos el 10% a fines del siglo pasado. Una mejora bastante importante en todos los países, en su mayoría. Sin embargo, a inicios del presente siglo, varios objetivos globales no se han cumplido. A partir más o menos del 2006 en adelante se han registrado diversas crisis alimentarias a nivel global y que han tenido repercusiones nacionales, como es el caso de nuestro país y como vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, en esa gráfica que se puede ver ahí,
la prevalencia de subalimentación o hambre venía cayendo, ¿no? El objetivo global era reducirla del 10 al 5%, no se cumplió para el 2015 y en el 2015 se estableció que al 2030 debíamos reducir el hambre a cero, lo cual estamos totalmente lejos de alcanzar, ¿no? Más bien, los últimos eventos, incluida la pandemia, han terminado por agudizar el problema del hambre. Ahora, todo este problema global y nacional han estado asociados a diversos factores. Los factores más conocidos o que yo he denominado ahí coyunturales tienen que ver con algunos desastres naturales inducidos por el clima, que dicho sea de paso, hay un estudio de la FAO del año pasado en donde dice que las repercusiones del clima son cada vez más persistentes, es decir, que los cambios que se presentan en el clima a nivel internacional se están dando de manera más sistemática, ¿no? Y ya no como eventos simplemente aislados. Otro de los factores asociados a este problema del hambre a nivel global tiene que ver también con un insumo importante que es, como ya bien sabemos, la energía, el commodity principal que es el petróleo y sus derivados, ¿no? Otro de los factores importantes relacionados también es la conversión de tierras hacia biocombustibles y que ha hecho presión sobre los precios, sobre todo esos precios que tienen que ver con los insumos para la elaboración de biocombustibles. Sin embargo, hay otros factores de tipo más estructural que dan cuenta de que estos problemas, a pesar de que tienen impactos en la coyuntura internacional, es decir, en los movimientos de oferta y de precios de estos commodities globales, hay problemas que están en la estructura del sistema alimentario global y nacional que ya están dando pistas de que el problema alimentario tiene muchas dimensiones que si no se logran a- atacar o abarcar, no se va a poder solucionar el problema del hambre en el país y en el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con que el sistema alimentario global es un sistema alimentario fallido, es decir, un sistema que de sus propias estructuras y la forma como se ha organizado en las últimas décadas está dando resultados negativos. Algunas tendencias que dan cuenta de la falla de estos sistemas alimentarios tienen que ver mucho con la concentración económica y financiera de algunos sectores de la industria agroalimentaria, una industrialización iniciada en países hegemónicos como Estados Unidos y Europa, la extranjerización de capitales, ¿no? Y también de puntos de producción y otras tendencias globales también importantes, ¿no? Las cuales han conducido a que estos sistemas sean cada vez más vulnerables ante posibles eventos adversos. A nivel nacional, el cálculo de la incidencia de subalimentación o hambre es muy similar. Sin embargo, hay que hacer la precisión que para el caso peruano, el INEI utiliza una metodología realizada ya hace algunos años por Javier Herrera, que seguramente conocen varios de nosotros, y donde se planteó un cálculo del déficit calórico para la población peruana, ¿no? Utilizando encuestas nacionales, ¿no? Lo principal que podemos resaltar de esta metodología es que se establecen requerimientos calóricos mínimos según edad, sexo, área geográfica, región natural, es decir, de manera muy detallada, ¿no? Y estos requerimientos finalmente se comparan con un consumo calórico utilizando la tabla de composición de alimentos eh, que, si no mal recuerdo, lo establece el Instituto Nacional de Salud aquí en el país. Luego se van agregando estos requerimientos a nivel de hogar, sumando los requerimientos calóricos de cada miembro, para finalmente comparar con el consumo alimentario de todo el hogar. Aquí es importante anotar que los requerimientos calóricos a nivel de individuo pueden estar, sin embargo, el consumo de calorías sí está a nivel de hogares, ¿no? Por ello, en términos de esa discrepancia, la unidad de análisis que usamos para evaluar el nivel del hambre a nivel Perú es un nivel de análisis a nivel de hogar y luego se expande a nivel poblacional. Dicho esto, y mencionado todos los aspectos operativos para el cálculo nacional del hambre, podemos ver su evolución. Como
se logra apreciar de la tendencia es muy similar a la global, ¿no? Un estancamiento notable en todo el siglo XXI, justo antes de la pandemia. Es decir, que los diferentes esfuerzos que se hicieron, tanto en las políticas de desarrollo como en las políticas de asistencia, ¿no? No han logrado revertir este problema a nivel nacional. A partir de la pandemia, la situación empeoró bastante y los últimos eventos políticos, económicos y también sociales no han podido retornar los niveles prepandemia, ¿no? Mantenemos más o menos unos 15 años a más de atraso en el problema alimentario nacional. Las causas, al igual que en el sistema global, hay factores coyunturales, pero también estructurales, ¿no? En el caso de la población peruana, uno de los factores estructurales clave es el acceso económico. Y como bien sabemos, la pobreza, ¿no? Si la persona o la familia no tiene el acceso económico para poder comprar alimentos, no va a poder cubrir sus requerimientos calóricos mínimos. Sin embargo, no es el único factor, porque la pobreza en los últimos años, antes de la pandemia, había caído notablemente. Entonces, no había un vínculo muy cercano entre la reducción de pobreza y el estancamiento del hambre, como vemos ahí en el gráfico, ¿no? Entonces, hay otras dimensiones que también influyen en el acceso económico, que dan una pista mucho mejor o más fina de cuáles los problemas que está teniendo la población peruana para superar este problema alimentario. Y tiene que ver con otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Además de la monetaria. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas en el 2019, con datos del 2018, ya daba cuenta de esta situación precaria que tenía la población nacional. Entre los hallazgos más importantes, quiero mencionar un par. El primero es que más o menos el 30% de los hogares no lograba superar la remuneración mínima vital, aún sumando los ingresos de todos los perceptores. Situación totalmente compleja. Y el otro dato importante es que también más o menos la tercera parte de los hogares a nivel nacional no contaban con ahorros ni en el sistema formal ni en el sistema informal, es decir, ahorros en la propia casa, con algún familiar o debajo del colchón. Entonces no había la situación eh, económica para poder enfrentar situaciones, ya sean nacionales o internacionales, que impactaran en el nivel de precios de la canasta básica alimentaria. En concreto, podemos decir que hay una falla en el sistema alimentario nacional, puesto que este sistema se está volviendo insostenible en el tiempo, inequitativo y, dicho sea de paso, también no es saludable por las tendencias de sobrepeso y obesidad que estamos viendo en los últimos 15 años. En particular en el sector agrario, como había iniciado la presentación, debería ser un sector que el problema alimentario, por así decirlo, debe estar en un nivel mucho menor a nivel nacional, puesto que son unidades de producción y también de consumo. Sin embargo, como podemos ver en los últimos años, el índice o el nivel de hambre en la agricultura es bastante elevado, ¿no? Más o menos la tercera parte de la población agropecuaria en el país pasa hambre, lo cual es una contradicción y una falla ética del Estado, que el principal sector que aporta a la seguridad alimentaria nacional también pase hambre. Según datos del último censo, alrededor del 80% de las unidades agropecuarias reportan que sus ingresos, es decir, agropecuarios, no son suficientes para cubrir sus gastos, ¿no? Es por eso que la mayoría de productores tiene que recurrir a otras actividades para complementar esos ingresos. Es decir, que hay un problema de acceso económico muy importante en la población agropecuaria del país. Otro indicador que también da indicios de este problema de acceso es la pobreza agraria, que está muy por encima del promedio nacional, ¿no? Casi 10 puntos por encima. Si nosotros desagregamos el sector agropecuario del país en costa, sierra y selva, vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Como pueden verse en el gráfico. Sin embargo, los niveles de hambre siguen siendo bastante altos en las tres regiones, ¿no? Quizás el problema está un poco más extendido en la región sierra, como ya bien sabemos, con todos los problemas que tiene.
el sector agrario en esa zona geográfica. Luego de la pandemia, el problema se ha agudizado en las tres regiones. Les pediría que el dato del 2020 lo miren con pinzas porque en ese año hubo problemas para recoger información. Yo sospecho que por eso el nivel de hambre está por debajo de la tendencia. Sin embargo, en los otros años ya se restableció, digamos, la fórmula, cómo se recoge la información, tanto a nivel urbano como rural. Y lo que vemos es que el problema del hambre se ha agudizado en las tres regiones naturales. Sin embargo, surgía una pregunta, ¿no? Hay un problema serio que ya conocemos, que es un problema de acceso por todas las condiciones precarias que vive la agricultura peruana, en particular la agricultura familiar de subsistencia y de infrasubsistencia, pero no solamente ese es el único problema, ¿no? Hay algunos estudios que nos han permitido indagar un poco más o explorar un poco más a fondo que también es un problema de acceso físico, ¿no? Hay unos estudios internacionales elaborados principalmente en zonas del África y del Asia que llegan a la siguiente conclusión, ¿no? Que aquellas unidades agropecuarias que destinan parte de su producción para el consumo familiar tienen efectos positivos y directos sobre su seguridad alimentaria. Es decir, si hay una parte de la producción familiar que se destina al consumo de la familia, eso tiene efectos positivos sobre la alimentación, lo cual es notablemente lógico, ¿no? Y coherente. Sin embargo, en nuestro país esa relación o ese vínculo no es tan cierto o, dicho de otro modo, no es tan robusto, ¿no? Desde el CEPE se realizaron tres estudios exploratorios y uno a nivel nacional sobre esta posible relación. Es decir, se hizo la pregunta, ¿es verdad que a nivel regional, provincial y quizás distrital, un mayor nivel de autoconsumo, es decir, mayores proporciones de producción familiar destinada al consumo familiar, eso se condice con una seguridad alimentaria del hogar? Y lo que podemos extraer de estos estudios es que no necesariamente se condice. Es más, se corroboró que había una correlación positiva entre un mayor nivel de autoconsumo y un mayor nivel de desnutrición crónica infantil. Es decir, que un mayor autoconsumo no necesariamente garantiza la seguridad alimentaria de estas familias agropecuarias. Y entonces ahí entramos a detallar algunas ideas, ¿no? Establecimos alguna diferenciación tanto de las variedades que se destinan al consumo como de las variedades que se destinan a la venta. Y lo que corroboramos era lo siguiente, ¿no? En los tres estudios, en Ancash, en Puno y en Huancavelica, la superficie destinada para el autoconsumo era más o menos del 60%, y este 60% de la superficie se centraba principalmente en tres cultivos, ¿no? Y a veces en dos de ellos eran papas, solamente que dos variedades de papa, ¿no? Y un cultivo adicional, quizás algún cereal. Mientras que si observamos solamente la producción que se destina a la venta, este 60% de la superficie se destinaba a un número mayor de cultivos. ¿Qué quería decir con ello? Que las variedades destinadas al propio consumo en la familia eran muy limitadas, mientras que cuando otras familias o las mismas quizás destinaban parte o la mayor parte de su producción para la venta, las variedades eran cada vez mayores, ¿no? ¿Qué podemos decir de ello? Que quizás para conseguir que un mayor nivel de autoconsumo garantice la seguridad alimentaria del hogar agropecuario, se tiene que cumplir no solamente la cantidad, es decir, que la cantidad producida para el hogar sea suficiente para cubrir los requerimientos calóricos, sino también que teníamos que observar una variedad amplia de cultivos para tener un sistema nutricional un poco más balanceado, ¿no? Entonces había limitaciones no solamente por la cantidad, sino también por la variedad y quizás también por el balance, como muestra en el cuadro, ¿no? Hicimos también un cuadrito
bastante ilustrativo de algunos cultivos principales de estas zonas que estábamos analizando. Y lo que hicimos era una clasificación de los granos, tubérculos, raíces y algunas frutas para no solamente comparar su nivel de energía que aportan a la dieta, sino también otros nutrientes necesarios para el consumo humano y algunos minerales esenciales, ¿no? La idea de todo esto y la conclusión es que las variedades utilizadas para el propio consumo familiar estaban pues de la segunda mitad de la tabla hacia abajo, ¿no? Mientras que las variedades utilizadas para la venta estaban en las primeras posiciones de la tabla, lo cual quiere decir que el nivel nutricional del autoconsumo de las propias familias agropecuarias era muy por debajo de los requerimientos que puedan satisfacer un requerimiento calórico mínimo y una nutrición adecuada. Quizás el caso que muchos conocemos es esta anécdota que principalmente en algunas regiones del sur del país dicen, ¿no? Y es que varios de los productores, por ejemplo, venden sus cultivos de las producciones de quinoa para luego comprar fideos para el consumo familiar. Yendo un poquito más a fondo, he querido citar un par de trabajos muy importantes del siglo pasado, en el cual también está el de Carlos Amadileo, en donde permiten explicar un poquito de manera más estructural el problema, no solamente a nivel nacional del hambre, sino también en particular el sector agrario, ¿no? En el caso de Malpica, por ejemplo, él establece que además de los problemas ya relacionados al tamaño limitado de la superficie de cultivos que tienen la mayor parte de productores a nivel nacional, hay un problema también por el lado de la geografía y del clima, ¿no? Que limitan la variedad. Por ejemplo, él compara dos zonas, ¿no? La sierra y la puna. En el caso de la sierra, el clima es más suave, ¿no? Y eso permite una mayor variedad de sembríos, como son los cereales, los tubérculos, hortalizas, e inclusive algunos cultivos tropicales como el café y el plátano. Mientras que en la puna, por la geografía difícil y por el clima, solamente se pueden sembrar, perdón, algunos cultivos relacionados al grupo de tubérculos y raíces, y en el mejor de los casos, cebada, ¿no? De manera que se adapte a esta zona. Otros elementos importantes que permiten explicar un poco el problema desde una mirada más amplia y de las múltiples dimensiones del problema es también la de Amad y León, en que no solamente en este caso el acceso económico, el acceso físico, la geografía, el clima limitan, eh, digamos, la alimentación en el país, sino también hay otros determinantes como es la cultura, la educación, entre otros elementos, ¿no? Elementos culturales que tienen que ver, por ejemplo, con los hábitos de consumo, las costumbres en cada pueblo, la forma de preparación de las comidas, y eso determina la frecuencia y finalmente el consumo final, ¿no? Factores educacionales como el conocimiento de la calidad nutricional de cada producto también determinan, ¿no? La forma de preparación, inclusive los métodos de almacenamiento también determinan los niveles de consumo familiar y los resultados nutricionales. Y otros elementos importantes que también cita el estudio, como la urbanización, el desarrollo industrial de las zonas de residencia, determinan el tiempo, los horarios y el lugar donde se consumen los alimentos, ¿no? Finalmente, para ya cerrar, sumamos también los aspectos económicos que ya habíamos mencionado inicialmente, que también son determinantes muy importantes en el sistema, en la situación alimentaria de las familias agropecuarias en el país, ¿no? Los ingresos, el tipo de ocupación, finalmente determinan el acceso económico a estos alimentos. ¿Qué conclusiones podemos levantar de esta breve revisión de la situación alimentaria tanto a nivel nacional como en el sector agropecuario en particular? Lo primero es que desde la mitad del siglo pasado hasta nuestros días, el problema de la seguridad alimentaria ha ido concentrándose en un problema de acceso económico, ¿no? Antes, si el problema era principalmente disponibilidad, luego la revolución verde y los avances tecnológicos en la agricultura, ahora se está centrando en un problema de acceso. En el caso particular del Perú,
hemos visto que hay un estancamiento de los niveles o las ganancias para reducir el hambre durante todo el presente siglo y luego de la pandemia y los eventos políticos y económicos nacionales e internacionales solamente han hecho retroceder más esta tendencia. En el caso particular de la agricultura, que es la principal responsable de la seguridad alimentaria nacional, hemos visto que también pasa hambre. Y la sierra, hemos corroborado que es la región con mayor prevalencia de hambre en el país. Para ya cerrar, hemos visto también que los diferentes problemas que podrían ayudar a explicar la situación difícil de alimentación de la agricultura peruana, y es que no solamente es un tema de acceso económico, reflejado por los altos niveles de pobreza y las otras dimensiones que hemos visto, sino también un problema de acceso físico. El problema alimentario, en conclusión, es un problema complejo, comprende varias escalas. Siendo el problema alimentario complejo, entonces la política alimentaria debe ser multidisciplinar, multidimensional y multiescalar. Garantizar el derecho humano a la alimentación de quienes nos alimentan debería ser una prioridad nacional.